Saludos hermanos y hermanas y bienvenidas y bienvenidos. Qué bueno que estás con nosotros compartiendo la palabra de Dios nuevamente en este ratito que sacamos para leer el Evangelio y sobre todo llevarnos una buena meditación y reflexión para que nos acompañe en cualquier momento del día. Hoy ya es lunes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Hemos tenido un fin de semana espectacular en las cosas de Dios y espero que también para ti lo haya sido. Fin de semana bendecido con este Evangelio que nos lleva a llenarnos de la luz de Cristo para así salir de la ceguera espiritual. Y hoy estamos contemplando parte del Evangelio de San Juan en el capítulo 4, versículos 43-54, donde se nos habla de la curación de un hijo de un funcionario público cuyo hijo estaba moribundo. Y este funcionario público romano acude donde estaba Jesús, lo encuentra y sabiendo el poder de sanación que tenía Cristo, le pide que sane a su hijo, ¿no? Pero está pidiendo que vaya corriendo a su casa porque está enfermo, está bien débil y Cristo no puede llegar al lugar. Entonces Cristo le dijo que se fuera, que su hijo iba a quedar sano. Y el funcionario público así lo entendió. Y cuando va ya de camino y regresando a su casa, por el camino le advierte que su hijo está sano. El funcionario público corrobora la hora y el día en que quedó sano su hijo, y precisamente había sido la hora y el día en que él le había solicitado a Jesús que viniera y acudiera a su casa a sanar a su hijo. Y todo este evangelio, hermanos y hermanas, aparece también en Mateo 8, versículos 5 en adelante, y tal vez ahí te va a ser más conocido porque el funcionario público es identificado como un centurión, y el centurión es aquel romano que le dice a Cristo: yo no soy digno, Señor, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este es el mismo evangelio. Lo único que no aparece esto, le llaman un funcionario público, allá es un centurión, y el centurión está encargado de 1000 hombres, de 1000 soldados. O sea que es un hombre que nos dice en Mateo 8 que está muy consciente de que cuando él da una orden, sus súbditos obedecen y los que están a su cargo hacen lo que él dice y se transmite y lleva a cabo la acción que él quiere. Y de ahí se desarrolla algo interesante en términos de la fe. Y quiero que veamos 3 pasos, porque lo dije en otra reflexión, pero hoy nos da la oportunidad de abundar un poquito sobre esto. Y son estos 3 pasos. Todos buscamos, hermanos y hermanas, la sanación por parte de Dios. Todos queremos la curación por parte de Dios. Y no cabe duda que se nos ha presentado a nosotros un Cristo que ante la situación de la fragilidad y de la vulnerabilidad que tenemos a los problemas físicos, a los problemas mentales, obra. Y lo de Cristo es poner en orden nuevamente el funcionamiento sano y correcto de nosotros. Y por eso es que acudimos en términos de cuando nos vemos enfermos, de cuando nos vemos débiles, de cuando nos vemos dentro de una situación fisiológica que nos impide llevar el diario vivir de la vida. De eso estamos conscientes. Pero este evangelio pone de manifiesto algo muy importante en primer lugar. Y es, hermanos y hermanas, Cristo no es un curandero. Cristo es el Hijo de Dios que tiene poder divino para sanar. Y esa es la primera diferencia que tenemos que hacer cuando vamos buscando a Jesucristo como mi sanador, como la persona que me puede ayudar en la enfermedad que yo tengo, en la situación de dolor física que yo tenga, en esa penuria que está causándome debilidad en mi cuerpo. No estamos detrás de un curandero, estamos pidiéndole al Hijo de Dios que tiene poder divino para sanar. Cuando estamos ante un curandero, lo que pedimos son signos y señales, ¿no? Y eso lo aclara Jesús en el Evangelio de hoy, si lo lees con calma, ¿no? Cristo le dice, y por un momento parece que le está hablando al centurión, pero no le está hablando al centurión, le está hablando ¿a quién? A la gente que está allí. Y les advierte que las personas, si no ven signos, no creen. Si no ven signos, no creen. Pero no es al centurión, es a la gente que está alrededor. Entonces, vamos a fijarnos en eso en primer lugar. Cuando le pidamos a Dios sanación, no estamos ante un curandero.
no estamos ante un mago, no estamos ante un hacedor de milagros. Estamos ante la presencia del Hijo de Dios mismo encarnado, que tiene Jesús poder divino para hacerlo. Y entonces pedimos. Mira el primer paso del centurión. El centurión no acude a Jesucristo como un curandero. Este centurión romano tenía algo ya dentro de él vibrando que le aseguraba que este era el Hijo de Dios y que tenía poder divino. Y cuando va, lo que hace es que pedir. Y el funcionario dice, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm, al oír que Jesús había llegado a Judea, Galilea, fue a visitarlo y le suplica que bajase a sanar a su hijo, que estaba moribundo. Pidió, le pido, no a un curandero, le pido al Hijo de Dios que tiene poder divino. Pedir es lo primero, es la oración, es pedir. Y en segundo lugar, hermanos y hermanas, es creer. Cristo le dijo, yo no puedo ir para allá en este momento, pero vete en la seguridad de que tu hijo está sano. Y el segundo paso luego de pedir es que es creer. Y mira lo que dice aquí, el hombre creyó lo que decía Jesús y se puso en camino, o sea, a su casa, para ver la sanación de su hijo. Pidió a Jesús directamente, no a un curandero, sino al Hijo de Dios que tiene poder divino, y creyó. O sea que el ejercicio de creer, hermanos y hermanas, es importante dentro de la sanación. Si no se cree, hay un problema y hay una situación muy grande donde no ocurre la materialización del favor de Dios. Porque creer es, hermanos y hermanas, es saber que algo ha ocurrido sin yo haberlo visto, sin yo haberlo tocado. Es algo que ocurre y tú tienes que tener una seguridad y una confianza de que eso ocurrió. Entonces pidió, creyó y se fue de camino. Y el tercer paso es recibir. Es recibir la bendición, es recibir la sanación y recibir lo que yo espero. Y mira cómo dice la palabra. Comprobó el Padre que era la hora en que Jesús le había dicho que su hijo seguía vivo. Y creyó en él con toda su familia. O sea que el hombre llegó a la casa y le dijeron, el hijo tuyo está sano, ya mejoró. Y le preguntó qué día fue y a qué hora fue. Y le dijeron, fue tal día y fue a tal hora. Y el hombre corroboró que ese fue el momento en que Cristo le dijo, vete a tu casa, que tu hijo está sano. O sea que pedimos, creemos y recibimos. Hazte ese ejercicio, hermanos y hermanas. Cuando estemos en necesidad, cuando necesitemos oración, pídele a Dios, pídele a Jesús, porque hay poder divino para sanar. No le pidas a un curandero. Cristo no es un curandero. Cristo es el Hijo de Dios. Luego cree en tu profesión de fe que Dios obra, que Dios te escucha, que el milagro va a ocurrir. Y luego aprende a recibirlo, hermanos y hermanas. Porque Jesús hasta en distancia y a distancia puede sanar y puede curar. Jesús tiene ese poder. O sea, no soy digno, Señor, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A distancia el milagro ocurre. Y vamos a darnos cuenta, hermanos y hermanas, que nosotros dentro de este marco de la sanación, en muchos momentos no nos damos cuenta de que a Jesucristo realmente no le interesaba hacer muchos milagros. Y en muchos momentos Cristo tuvo que hacer milagros y oraba al Padre, le decía al Padre, Señor, yo no estoy pidiéndote esto por mí, porque Jesús sabía que creen en Dios, sino por ellos, para que crean. Y quiero que pienses en esto, ya para terminar. Vamos a pensar en esto. Lo primero que nosotros tenemos que creer es que la palabra de Dios es Dios hablándonos. La palabra de Dios es Dios hablándonos. Y Cristo prefiere en primer lugar que le hagamos caso a su palabra que a los milagros. No sé si entendiste eso. Y espero que lo hayas entendido correctamente. Y en segundo lugar, Cristo quiere que le hagamos caso a su testimonio que está en la palabra. Vamos a hacerle caso a la palabra de Dios. Vamos a hacerle caso al testimonio de Dios en Jesús. Si le hacemos caso a la palabra
y arde en nuestro corazón, si le hacemos caso al testimonio de la obra de Dios en Jesús y la acción que sana, hermanos y hermanas, ya el milagro ocurre. Ya el milagro tiene que ocurrir. Y en tercer lugar, es que entonces venimos tal vez a pensar en que necesito a Dios para que haga un milagro en mi vida. Pero Cristo, hermanos y hermanas, optó por los milagros como si fuera la última opción que tenía. En muchos momentos, pues Cristo, hasta a los discípulos le pidieron, mira, hay gente esperándote allá afuera. Gente que quiere que tú los toques, que tú los sanes. Cristo le dijo, pues no es el momento ahora. Porque el Hijo del Hombre vino también para ocuparse de otras cosas y tengo que ir a otros lugares a predicar la palabra. No sé si entiendes, pero el ser un curandero o el ser un hacedor de milagros no era la idea de Cristo. La idea de Cristo para que la gente creyera era que escuchara la palabra, la viviera y que vieran la acción de su testimonio. Ya en tercer lugar, si se piden signos y señales, pues ocurre el milagro, porque hay personas que son duras, de cabeza dura, y si no ven, no creen. Así que, hermanos y hermanas, bienaventurado todo aquel que sin haber visto creyó. Todos estamos en necesidad en algún momento de alguna fragilidad, de alguna debilidad, de alguna situación que nos está causando un problema físico, un problema emocional, un problema espiritual. Tenemos que acudir a Cristo, claro que sí, pero vamos a saber cómo acudimos a Cristo, cómo acudimos a Cristo, por qué acudimos a Cristo. Y debemos acudir no al curandero, sino al Hijo de Dios que tiene poder divino. Acudimos a Él y le pedimos con mucha confianza. Y vamos a creer que Él tiene el poder de atar y desatar y de volver a la salud lo que está enfermo. Y vamos a aprender a recibir en los grandes misterios que tiene Dios para darnos las cosas. Aprendamos a recibir. ¿Cómo es que Dios nos da? Pues Dios nos da de muchas formas. Discierne en el nombre de Dios. La bendición va a venir, pero en la forma divina, en la forma espiritual. Aprende a recibir y nos daremos cuenta, hermanos y hermanas, todas las bendiciones que a diario recibimos de parte de un Dios que no cesa de mirarnos con ojos de misericordia y de devolver el orden de la enfermedad a la salud en cada uno de nosotros. Dios te bendiga y nos vemos mañana en un nuevo episodio del Evangelio.